Bueno, continuando con el juego del ángel. Dice, aquella misma noche vacié mi escritorio y dejé para siempre el que hubo sido mi hogar para perderme en las calles oscuras y solitarias de la ciudad. De camino a la pensión me acerqué hasta el restaurante Set Portes bajo los arcos de la casa. Me quedé afuera, contemplando a mis compañeros reír y brindar tras los cristales. Confié en que mi ausencia hiciese felices, o cuando menos les hiciera olvidar que no lo eran ni lo serían jamás. Pasé el resto de aquella semana a la deriva, refugiándome todos los días en la biblioteca del Ateneo y creyendo que al regresar de la pensión iba a encontrarme con una nota del director del periódico solicitándome que me reincorporase a la redacción. Escondido en una de las salas de lectura, acababa aquella tarjeta que había encontrado en mis manos al despertar en el ensueño y empezaba a escribir una carta a aquel anónimo benefactor, Andreas Corelli, que siempre acababa por romper y volver a reescribir al día siguiente. Al séptimo día, harto de compadecerme, decidí hacer el inevitable peregrinaje hasta el hogar de mi creador. Tomé el tren de Sarriara en la calle Pelayo. Por entonces aún circulaba por la superficie y me senté al frente del vagón a contemplar la ciudad y las calles tornarse más amplias y señoriales cuanto más se alejaba uno del centro. Me bajé en el paradero de Sarria y ahí tomé un tranvía que me dejaba en las puertas del monasterio de Pedralbes. Era un día de calor insólito para la época del año y podía oler en la brisa el perfume de los pinos y la ginesta que salpicaban las laderas de las montañas. Enfilé la boca de la avenida Pearson, que ya empezaba a organizarse, y pronto vislumbré la inconfundible silueta de Villa Helios. A medida que ascendía la pendiente y me acercaba, pude ver que Vidal estaba sentado en la ventana de su torreón en mangas de camisa y saboreando un cigarrillo. Se escuchaba música flotando en el aire y recordé que Vidal era uno de los pocos privilegiados que poseían un receptor de radio. Qué bien se debía de ver la vida desde allí arriba y qué poca cosa me debía de ver yo. Le saludé con la mano y me devolvió el saludo. Al llegar a la villa me encontré con el chofer, Manuel, que se dirigía a las cocheras portando un puñado de paños y un cubo con agua humeante. ¡Qué alegría! Una alegría por aquí, David dijo. ¿Qué tal la vida? Siguen los éxitos. Hacemos lo que podemos, contesté. No sea modesto, que hasta mi hija se lee esas aventuras que publica usted en el diario. Tragué saliva, sorprendido de que la hija del chofer supiese no solo de mi existencia, sino que incluso hubiera llegado a leer algunas de las tonterías que escribía. Cristina, no tengo otra, replicó don Manuel. El señor está arriba en su estudio, por si quiere subir. Asentí con agradecimiento y me colé en el caserón. Subí hasta el torreón del tercer piso, que se alzaba entre el terrado ondulado de tejas policromadas. Ahí encontré a Vidal, instalado en aquel estudio desde donde se veía la ciudad y el mar en la distancia. Vidal apagó la radio. Un trasto del tamaño de un pequeño meteorito
que había comprado meses atrás cuando se habían anunciado las primeras emisiones de Radio Barcelona desde los estudios camuflados bajo la cúpula del Hotel Colón. Me ha costado casi 200 pesetas y ahora resulta que solo dice tonterías. Nos sentamos en 2 sillas enfrentadas, con todas las ventanas abiertas a aquella brisa que a mí, habitante de la ciudad vieja y tenebrosa, me olía a otro mundo. El silencio era exquisito, como un milagro. Se podían oír los insectos revoloteando en el jardín y las hojas de los árboles meciéndose al viento. Parece que estemos en pleno verano, aventuré. No disimules hablando del tiempo. Ya me han dicho lo que ha pasado, dijo Vidal. Me encogí de hombros y eché un vistazo a su escritorio. Me constaba que mi mentor llevaba meses, cuando no años, intentando escribir lo que él llamaba una novela seria, alejada de las tramas ligeras de sus historias policíacas, para escribir su nombre en las secciones más rancias de las bibliotecas. No se veían muchas cuartillas. ¿Cómo lleva la obra maestra? Vidal tiró la colilla por la ventana y miró a lo lejos. Ya no tengo nada que decir, David. Tonterías. Tonterías lo son todo en esta vida. Es simplemente una cuestión de perspectiva. Debería de poner eso en su libro. El nihilista en la colina, un éxito cantado. El que pronto va a necesitar un éxito eres tú, porque o me equivoco o debes de empezar a estar mago de fondos. Siempre puedo aceptar su caridad. Hay una primera vez para todo. Ahora te parece el fin del mundo, pero pronto me daré cuenta de que es lo mejor que podía haberme pasado. Completé. No me diga que ahora es don Basilio el que le escribe los discursos. Vidal rió. ¿Qué piensa hacer?, preguntó. No necesita usted un secretario. Ya tengo la mejor secretaria que podía tener. Es más inteligente que yo, infinitamente más trabajadora, y cuando sonríe incluso, me parece que este cochino mundo tiene algo de futuro. ¿Y quién es esta maravilla? La hija de Manuel, Cristina. Por fin te oigo pronunciar su nombre. Ha elegido usted una mala semana para reírse de mí, don Pedro. No me mires con esa cara de cordero degollado. ¿Te crees que Pedro Vidal iba a permitir que ese atajo de mediocres, estreñidos y envidiosos te pusieran de patitas en la calle sin hacer nada? Una palabra suya al director seguramente hubiese cambiado las cosas. Lo sé. Por eso fui yo quien le sugirió que te despidiese, dijo Vidal. Sentí como si acabase de darme una bofetada. Muchas gracias por el empujón, improvisé. Le dije que te despidiese porque tengo algo mucho mejor para ti. La mendicidad, hombre de poca fe. Ayer mismo estuve hablando de ti con un par de socios que acaban de abrir una nueva editorial y buscan sangre fresca para exprimir y explotar. Suena de maravilla. Ellos ya están al corriente de los misterios de Barcelona y están dispuestos a hacerte una oferta que va a hacer de ti un hombre hecho y derecho. Habla en serio. Claro que hablo en serio. Quieren que les escribas una serie por entregas en la más barroca, sangrienta y delirante tradición del gran guignol que haga añicos los misterios de Barcelona. Creo que es la oportunidad que estabas esperando. Les he dicho que irías a verlos y que estaban listo para empezar a trabajar inmediatamente. Suspiré profundamente. Vidal me guiñó un ojo y me abrazó. Fue así
A pocos meses de cumplir los 20 años, recibí y acepté una oferta para escribir novelas de Apeseta bajo el seudónimo de Ignatius B. Sampson. Mi contrato me comprometía a entregar 200 páginas de manuscrito mecanografiado al mes, tramadas de intrigas, asesinatos de alta sociedad, horrores sin cuento en los bajos fondos, amores ilícitos entre crueles hacendados de mandíbula firme y damiselas de inconfesables anhelos y toda suerte de retorcidas sagas familiares con trasfondos más espesos y turbios que las aguas del puerto. La serie, que decidí bautizar como La ciudad de los malditos, aparecería en un tomo mensual en edición cartoné con cubierta ilustrada a todo color. A cambio, recibiría más dinero del que nunca había pensado podía ganarse, haciendo algo que me inspirase respeto y no tendría más censura que la que impusiera el interés de los lectores, que supiera ganarme. Los términos de la oferta me obligaban a escribir desde el anonimato de un extravagante seudónimo, pero en aquel momento me pareció un precio muy pequeño que pagar a cambio de poder ganarme la vida con el oficio que siempre había soñado desempeñar. Renunciaría a la vanidad de ver mi nombre impreso en mi obra, pero no a mí mismo ni a lo que era. Mis editores eran un par de pintorescos ciudadanos llamados Barrido y Escobillas. Barrido, menudo, rechonzo y siempre prendido de una sonrisa aceitosa y sibilina, era el cerebro de la operación. Provenía de la industria salchichera y aunque no había leído más de 3 libros en su vida, incluidos el catecismo y la guía de teléfonos, estaba poseído de una audacia proverbial para cocinar los libros de contabilidad que adulteraba para sus inversores con alardes de ficción que ya hubieran querido emular los autores a los que la casa, tal como había predicho Vidal, estafaba, explotaba y, en último término, dejaba caer al arroyo rancio. Los vientos soplaban en contra, cosa que tarde o temprano siempre sucedía. Escobillas desempeñaba el rol complementario, alto, enjuto y de aire vagamente amenazador. Se había formado en el negocio de las pompas fúnebres y bajo la atorrante colonia que bañaba sus vergüenzas siempre parecía filtrarse un vago tufillo a formol que ponía los pelos de punta. Su labor era esencialmente la del capataz siniestro, látigo en mano y dispuesto a hacer el trabajo sucio para el que Barrido, por su temple más risueño y su disposición no tan atlética, presentaba menos aptitudes. El manager y Troyes se completaba con su secretaria de dirección, Emilia, que lo seguía a todas partes como un perro fiel, ya la que todos apodaban la Veneno, porque pese a su aspecto de mosquita muerta, era tan de fiar como una serpiente de cascabel en celo. Cortesía aparte, trataba de verlos lo mínimo posible. La nuestra era una relación estrictamente mercantil y ninguna de las partes sentía grandes deseos de alterar el protocolo establecido. Me había propuesto aprovechar aquella oportunidad y trabajar a fondo para demostrarle a Vidal y a mí mismo que peleaba por merecer su ayuda y su confianza. Con algo de dinero fresco en las manos, decidí abandonar la pensión de doña Carmen
en busca de horizontes más confortables. Hacía ya tiempo que le tenía echado el ojo a un caserón de aire monumental en el 30 de la calle Flasders, a tiro de piedra del Paseo del Borro, por delante del cual había pasado durante años cuando iba y volvía del diario La Pensión. La finca, rematada por un torreón que brotaba de una fachada labrada de relieves y gárgolas, llevaba años cerrada, el portal sellado con cadenas y candados picados de herrumbre. Pese a su aspecto fúnebre y desmesurado, o tal vez por ese motivo, la idea de llegar a habitarla despertaba en mí esa lujuria de las ideas desaconsejables. En otras circunstancias hubiese asumido que un lugar semejante excedía de largo mi magro presupuesto, pero los largos años de abandono y olvido a los que parecía condenado me hicieron albergar la esperanza de que, si nadie más quería aquel lugar, tal vez sus propietarios aceptarían mi oferta. Preguntando en el barrio, pude averiguar que la casa llevaba muchos años deshabitada y que la propiedad estaba en manos de un administrador de fincas llamado Vicente Clavé, que tenía las oficinas en la calle Comercio, frente al mercado. Clavé era un caballero de la vieja escuela que gustaba de vestir como las esculturas de alcaldes y padres de la patria que encontraba uno a la entrada del Parque de la Ciudadela, y que al menor descuido se lanzaba a vuelo de retórica que no perdonaba ni lo divino ni lo humano. Así que es usted escritor, pues mire, yo le podría contar historias que le darían para buenos libros. No lo dudo. ¿Por qué no empieza a contarme la de la casa de Flasders 30? Clavé adoptó un semblante de máscara griega. La casa de la torre, la misma. Créame, joven, no quiera usted vivir ahí. ¿Por qué no? Clavé bajó la voz y, murmurando como si temiese que las paredes nos oyesen, dejó caer una sentencia en tono fúnebre. Esa casa tiene mala sombra. Yo la visité cuando fuimos con el notario a precintarla, y le puedo asegurar que la parte vieja del cementerio de Montejuc es más alegre. Ha estado vacía desde entonces. El lugar tiene malos recuerdos. Nadie la quiere. Sus recuerdos no pueden ser peores que los míos, y en cualquier caso, seguro que ayudarán a rebajar el precio que piden por ella. A veces hay precios que no se pueden pagar con dinero. Puedo verla. Visité por primera vez la casa de la torre una mañana de marzo, en compañía del administrador, su secretario y un interventor del banco que ostentaba el título de propiedad. Al parecer, la finca había pasado años atrapada en un espeso laberinto de disputas legales, hasta revertir finalmente en la entidad de crédito que había avalado a su último propietario. Si Clavé no mentía, nadie había vuelto a entrar ahí por lo menos en 20 años. Años después, al leer la crónica de unos exploradores británicos adentrándose en las tinieblas de un milenario sepulcro egipcio con laberintos y maldiciones incluidos, habría de rememorar aquella primera visita a la casa de la torre de la calle Flasders. El secretario venía pertrecho de un farol de aceite, porque en la casa nunca se había llegado a instalar la luz. El interventor traía un juego de 15 llaves con el que liberar
los incontables candados que aseguraban las cadenas. Al abrir el portal, la casa exhaló un aliento pútrido a tumba y humedad. El interventor se echó a toser y el administrador, que había traído su mejor semblante de escepticismo y censura, se colocó un pañuelo en la boca. Usted primero, invitó. El vestíbulo era una suerte de patio interior al uso de los antiguos palacios de la zona, con un empedrado de grandes losas y una escalinata de piedra que ascendía hasta la puerta principal de la vivienda. Una claraboya de vidrio completamente anegada de excrementos de palomas y gaviotas parpadeaba en lo alto. No hay ratas, anuncié al penetrar en el edificio. Alguien debe de tener buen gusto y sentido común, dijo el administrador a mi espalda. Procedimos escaleras arriba hasta el rellano de entrada al piso principal, donde el interventor del banco necesitó 10 minutos para encontrar la llave que encajase en la cerradura. El mecanismo se dio con un quejido que no sonaba bienvenida. El portón se abrió para desvelar un infinito corredor embrado de telarañas que ondulaban en la tiniebla. Madre de Dios, murmuró el administrador. Nadie se atrevió a dar el primer paso, así que una vez más fui yo quien lideró la expedición. El secretario sostenía el farol en alto, observándolo todo con aire compungido. El administrador y el interventor se miraron de un modo indescifrable. Cuando vieron que los estaba observando, el banquero sonrió plácidamente. Se le quita el polvo y con 4 apaños esto es un palacio, dijo. Palacio de Barbie Azul, comentó el administrador. Seamos positivos, enmendó el interventor. La casa lleva desocupada cierto tiempo y eso siempre supone pequeños desperfectos. Yo apenas les prestaba atención. Había soñado tantas veces con aquel lugar al pasar frente a sus puertas que apenas veía el aura fúnebre y oscura que lo poseía. Avancé por el corredor principal, explorando habitaciones y cámaras en las que muebles viejos yacían abandonados bajo una espesa capa de polvo. Sobre una mesa había todavía un mantel desalichado, un servicio de mesa y una bandeja con frutas y flores petrificadas. Las copas y los cubiertos seguían ahí como si los habitantes de la casa se hubiesen levantado en medio de la cena. Los armarios estaban repletos de ropas raídas, prendas descoloridas y zapatos. Había cajones enteros repletos de fotografías, lentes, plumas y relojes. Retratos velados de polvo nos observaban desde las cómodas. Las camas estaban hechas y cubiertas de un velo blanco que relucía en la penumbra. Un gramófono monumental descansaba sobre una mesa de caoba. Había un disco colocado sobre el que la aguja se había deslizado hasta el final. Soplé la lámina de polvo que lo cubría y el título de la grabación emergió a la vista: el Lacrimosa de W.A. Mozart. La Sinfónica en casa, dijo el interventor. ¿Qué más se puede pedir? Va a estar usted aquí como un pacha. El administrador le lanzó una mirada asesina, negando por lo bajo. Recorrimos el piso hasta la galería del fondo, donde un juego de café reposaba en la mesa y un libro abierto seguía esperando que alguien pasara página en una butaca. Parece que se hubieran ido de golpe, sin tiempo de llevarse nada, dije. El interventor garraspeó. Quizá el señor desee ver el estudio. El estudio estaba situado en lo alto de una afilada torre, una peculiar estructura que tenía por alma una escalera de caracol
a la que se accedía desde el corredor principal y en cuya fachada exterior podían leerse las huellas de tantas generaciones como recordaba la ciudad. La torre dibujaba una atalaya suspendida sobre los tejados del barrio de la Ribera y rematada por un estrecho cimborrio de metal y cristal tintado que hacía las veces de linterna y del que asomaba una rosa de los vientos en forma de dragón. Ascendimos por la escalinata y accedimos a la sala, donde el interventor se apresuró a abrir los ventanales y dejar entrar el aire y la luz. La cámara describía un salón rectangular de techos altos y suelos de madera oscura. Desde sus 4 grandes ventanales, en arcos abiertos por los 4 costados, podía contemplar la basílica de Santa María del Mar al sur, el gran mercado de Bord al norte, la vieja estación de Francia al este y hacia el oeste, el laberinto infinito de calles y avenidas, atropellándose unas sobre otras en dirección al monte del Tibidabo. ¿Qué me dice? Una maravilla, argumentó el banquero con entusiasmo. El administrador lo examinaba todo con reserva y disgusto. Su secretario mantenía el farol en alto, aunque ya no hacía falta alguna. Me aproximé a uno de los ventanales y me asomé al cielo, embelesado. Barcelona entera aparecía a mis pies y quise creer que cuando abriese aquellas mis nuevas ventanas, sus calles me susurrarían historias al anochecer y secretos al oído para que yo los atrapase sobre el papel y se los contase a quien quisiera escucharlos. Vidal tenía su exuberante y señorial torre de marfil en lo más serrano y elegante de Pedralbés, rodeada de montes, árboles y cielos de ensueño. Yo tendría mi siniestro torreón levantado sobre las calles más antiguas y tenebrosas de la ciudad, rodeado de las miasmas y tinieblas de aquella necrópolis que los poetas y los asesinos habían llamado la Rosa de Fuego. Lo que acabo de decidirme fue el escritorio que dominaba el centro del estudio. Sobre él, como una gran escultura de metal y luz, descansaba una impresionante máquina de escribir Underwood, por la que ya hubiese pagado el precio del alquiler. Me senté en la butaca de mariscal que había frente a la mesa y acaricié las teclas de la máquina sonriendo. Me la quedo, dije. El interventor suspiró de alivio y el administrador, poniendo los ojos en blanco, se santiguó. Aquella misma tarde firmé un contrato de alquiler por 10 años, mientras los operarios de la compañía eléctrica instalaban el tendido de luz por la casa. Me dediqué a limpiar, ordenar y a desentar la vivienda con la ayuda de 3 sirvientes que Vidal me envió en tropa sin preguntarme antes si quería asistencia o no. Pronto descubrí que el modus operandi, aquel comando de expertos, consistía en taladrar paredes a diestra y siniestra y luego preguntar. A los 3 días de su desembarco, la casa no tenía ni una sola bombilla en activo, pero cualquiera había dicho que había una infestación de carcomas devoradoras de yeso y minerales nobles. ¿Quiere decir que no habría otra manera de solucionar esto?, preguntaba yo al jefe del batallón, que todo lo arreglaba a martillazos. Otilio, que así se llamaba aquel talento, me mostraba el juego de planos de la casa que me había entregado el administrador junto con las llaves y argumentaba que la culpa la tenía la casa, que estaba mal construida. Mire esto, decía,
si es que cuando las cosas están mal hechas, están mal hechas. Aquí mismo, aquí dice que tiene usted una cisterna en la azotea, pero no, la tiene usted en el patio de atrás. ¿Y qué más da? A usted la cisterna no le compete. Otilio, concéntrese en la cuestión eléctrica. Luz, ni gritos ni tuberías. Luz, necesito luz. Si es que todo está relacionado. ¿Qué me dice de la galería? Que no tiene luz. Según los planos, esto debería ser una pared maestra, pues aquí el compañero Remigio le ha dado un toquecito de nada y se nos ha venido abajo medio muro, y de las habitaciones ni le cuento. Según esto, la sala al fondo del pasillo tiene casi 40 metros cuadrados, ni por asomo. Si llega a 20, me doy con un canto en los dientes. Hay una pared donde no debería verla, y de los desagües, ya bueno, mejor no hablar. No hay ni uno donde se supone que debería estar. ¿Está seguro de que sabe interpretar los planos? Oiga, que soy un profesional. Hágame caso. Esta casa es un rompecabezas. Aquí ha metido mano todo Dios. Pues va a tener que apañarse con lo que hay. Haga milagros o lo que se le antoje, pero el viernes quiero las paredes tapadas, pintadas y la luz funcionando. No me meta prisas, que esta es faena de precisión. Hay que actuar con estrategia. ¿Y qué piensa hacer? Por de pronto, irnos a desayunar. Pero si acaban de llegar hace media hora, señor Martín, con esa actitud no llegaremos a ninguna parte. El viacrucis de obras y chapuzas se prolongó una semana más de lo previsto, pero incluso con la presencia de Otilio y su escuadrón de portentos haciendo agujeros donde no tocaba y disfrutando de desayunos de 2 horas y media, la ilusión de poder habitar finalmente aquel caserón con el que había soñado durante tanto tiempo me hubiera permitido vivir ahí con velas y lámparas de aceite si era necesario. Tuve la suerte de que el barrio de la Riviera fuera reserva espiritual y material de artesanos de todo tipo, y encontré a tiro de piedra de mi nuevo domicilio a quien me instalara nuevos cerrojos que no parecieran robados de la Bastilla, y apliques y grifería a los usos del siglo XX. La idea de disponer de una línea telefónica no me persuadía, y por lo que había podido escuchar en la radio de Vidal, lo que la prensa del momento llamaba los nuevos medios de comunicación de masas, no me habían tenido en cuenta a la hora de buscar su público. Decidí que la mía sería una existencia de libros y silencio. No me llevé de la pensión más que una muda y aquel estuche que contenía la pistola de mi padre, su único recuerdo. Repartí el resto de mi ropa y mis efectos personales entre los otros realquilados. Si hubiera podido dejar atrás la piel y la memoria, también lo habría hecho. Pasé mi primera noche oficial y electrificada en la casa de la Torre el día que apareció publicada la entrega inaugural de La ciudad de los malditos. La novela era una intriga imaginaria que había tejido en torno al incendio de El Ensueño en 1903 y a una criatura fantasmal que embrujaba las calles del Raval desde entonces. Antes de que la tinta se secase en aquella primera edición, ya había empezado a trabajar en la segunda novela de la serie. Según mis cálculos y partiendo de la base de 30 días de trabajo ininterrumpido por mes, Ignatius B. Samson debía producir una media de 6.66 páginas de manuscrito útil al día,
para cumplir los términos del contrato, lo cual era una locura, pero tenía la ventaja de no dejarme mucho tiempo libre para que me diese cuenta. Apenas fui consciente de que con el paso de los días había empezado a consumir más café y cigarrillos que oxígeno. A medida que lo iba envenenando, tenía la impresión de que mi cerebro se iba transformando en una máquina de vapor que nunca llegaba a enfriarse. Ignatius B. Samson era joven y tenía aguante. Trabajaba toda la noche y caía rendido al amanecer, entregado a extraños sueños en los que las letras en las páginas atrapadas en la máquina de escribir del estudio se desprendían del papel y como arañas de tinta se arrastraban sobre sus manos y su rostro, atravesando la piel y anidando en sus venas hasta cubrir su corazón de negro y nublar sus pupilas de charcos de oscuridad. Pasaba semanas enteras sin apenas salir de aquel caserón y olvidaba qué día de la semana o qué mes del año corrían. No prestaba atención a los recurrentes dolores de cabeza que a veces me asaltaban de súbito, como si un punzón de metal me taladrase el cráneo, quemándome la vista en un destello de luz blanca. Me había acostumbrado a vivir con un constante silbido en los oídos, que solo el susurro del viento o la lluvia conseguía enmascarar. A veces, cuando aquel sudor frío me cubría el rostro y sentía que las manos me temblaban sobre el teclado de la Underwood, me decía que al día siguiente acudía al médico, pero ese día siempre había otra escena y otra historia que contar. Se cumplía el primer año de la vida de Ignatius B. Samson, cuando, para celebrarlo, decidí tomarme el día libre y reencontrarme con el sol, la brisa y las calles de una ciudad que había dejado de pisar para ya solo imaginarla. Me afeité, me aseé y me enfundé en el mejor y más presentables de mis trajes. Dejé abiertas las ventanas del estudio y la galería para que se ventilase la casa y aquella niebla espesa que se había transformado en su perfume pudiera esparcirse a los cuatro vientos. Al bajar a la calle me encontré un sobre grande al pie de la ranura del buzón. Dentro encontré una lámina de pergamino lacrado con el sello del ángel y tocada de aquella caligrafía exquisita en la que se leía lo siguiente: querido David, quería ser el primero en felicitarle en esta nueva etapa de su carrera. He disfrutado enormemente con la lectura de las primeras entregas de La ciudad de los malditos. Confío en que este pequeño obsequio sea de su agrado. Le reitero mi admiración y mi voluntad de que algún día nuestros destinos se crucen. En la seguridad de que así será, le saluda afectuosamente su amigo y lector Andreas Corelli. El obsequio era el mismo ejemplar de Grandes Esperanzas que el señor Semper me había regalado de niño, el mismo que le había devuelto antes de que mi padre pudiese encontrarlo y el mismo que, cuando quise recobrarlo años después a cualquier precio, había desaparecido horas antes en manos de un extraño. Contemplé aquel pedazo de papel que un día no muy lejano me había parecido contener toda la magia y la luz del mundo. En la cubierta aún se apreciaban las huellas de mis dedos de niño manchados de sangre. Gracias, murmuré. El señor Semper se puso sus lentes de precisión para examinar el libro. Lo colocó en un paño extendido sobre su escritorio en la trastienda y dobló el flexo
para que el haz de luz se concentrase en el hombro. Su análisis pericial se prolongó durante varios minutos, en los que guardé un silencio religioso. Le observé pasar las hojas, olerlas, acariciar el papel y el lomo, sopesar el libro con una mano y luego con la otra, y finalmente cerrar la tapa y examinar con una lupa las huellas tintadas en sangre seca que mis dedos habían dejado ahí 12 o 13 años atrás. Increíble, musitó quitándose los lentes. Es el mismo libro. ¿Cómo dice que lo ha recobrado? Ni yo mismo lo sé, señor Semper. ¿Qué sabe usted de un editor francés llamado Andreas Corelli? Por de pronto suena más a italiano que francés, aunque lo de Andreas parece griego. La editorial está en París, Editions de la Lumière. Semper permaneció pensativo unos instantes dudando. Me temo que no me resulta familiar. Le preguntaré a Barceló, que lo sabe todo, a ver qué me dice. Gustavo Barceló era uno de los decanos del gremio de libreros de viejo de Barcelona, y su enciclopédico acervo era tan legendario como su temple vagamente abrasivo y pedante. En la profesión, el dicho aconsejaba que, ante la duda, había que preguntar a Barceló. En aquel instante se asomó el hijo de Samper, que, aunque era 2 o 3 años mayor que yo, era tan tímido que a veces se hacía invisible, y le hizo una seña a su padre. Padre, viene a recoger un pedido que creo tomó usted. El librero asintió y me tendió un tomo grueso y batallando a fondo. Aquí tiene el último catálogo de editores europeos. Si quiere, vaya mirando a ver si encuentra algo, y entretanto atiendo al cliente, sugirió. Me quedé a solas en la trastienda de la librería, buscando en vano ediciones de la Lumière, mientras Semper regresaba al mostrador. Hojeando el catálogo, le oí conversar con una voz femenina que me resultó familiar. Oí que mencionaban a Pedro Vidal, e intrigado me asomé a cruzar. Cristina Sagnier, hija del chofer y secretaria de mi mentor, repasaba una pila de libros que Semper iba anotando en el libro de ventas. Al verme sonrió cortésmente, pero tuve la certeza de que no me reconocía. Semper alzó la vista y, al registrar mi mirada de bobo, trazó una rápida radiografía de la situación. Ya se conocen ustedes, ¿verdad?, dijo. Cristina alzó las cejas sorprendida y me miró de nuevo, incapaz de ubicarme. David Martín, amigo de don Pedro, ofrecí. Ah, claro, dijo. Buenos días. ¿Qué tal su padre?, improvisé. Bien, bien. Me espera en la esquina con el coche. Semper, que no dejaba pasar una, intervino. La señorita Sagnier ha venido a recoger unos libros que encargó Vidal. Como son un tanto pesados, quizá puede usted tener la bondad de ayudarla a llevarlos hasta el coche. No se preocupe, protestó Cristina. Faltaría más, salté yo, presto a levantar la pila de libros que resultó pesar como la edición de lujo de la Enciclopedia Británica, anexos incluidos. Sentí que algo crujía en mi espalda y Cristina me miró azorada. ¿Está usted bien? No tema, señorita. Aquí el amigo Martín, aunque sea de letras, está hecho un toro, dijo Semper. ¿Verdad que sí, Martín? Cristina me observaba poco convencida.
Ofrecí mi sonrisa de macho invencible. Puro músculo, dije. Esto es simple calentamiento. Samper, hijo, iba a ofrecerse a llevar la mitad de los libros, pero su padre, en un golpe de diplomacia, le retuvo por el brazo. Cristina me sostuvo la puerta y me aventuré a recorrer los 15 o 20 metros que me separaban del Hispano Suiza, aparcado en la esquina con Portal del Ángel. Llegué a duras penas, con los brazos a punto de prender fuego. Manuel, el chofer, me ayudó a descargar los libros y me saludó efusivamente. Qué casualidad verle aquí, señor Martín. Pequeño mundo. Cristina me ofreció una sonrisa leve como agradecimiento y subió al coche. Lamento lo de los libros. No es nada. Un poco de ejercicio levanta la moral, aduje, ignorando el nudo de cables que se me habían formado en la espalda. Recuerdos a don Pedro. Los vi partir hacia la plaza de Cataluña y cuando me volví, avisté a Sampers a la puerta de la librería, que me miraba con una sonrisa gatuna y me hacía gestos para que me limpiase la baba. Me acerqué hasta él y no pude evitar reírme de mí mismo. Ahora ya conozco su secreto, Martín. Le hacía yo más templado en estas lides. Todo se oxida. ¿A quién se lo va a contar? Me puedo quedar el libro unos días. Asentí. Cuídemelo bien. Volví a verla meses más tarde, en compañía de Pedro Vidal, en la mesa que siempre tenía reservada en la Maison Doré. Vidal me invitó a unirme a ellos, pero me bastó cruzar una mirada con ella para saber que debía declinar el ofrecimiento. ¿Cómo va la novela, don Pedro? Viento en popa. Me alegro. Buen provecho. Nuestros encuentros eran fortuitos. A veces me tropezaba con ella en la librería de Semper e Hijos, donde acudía a menudo a buscar libros para don Pedro. Samper, si se terciaba, me dejaba solas con ella, pero pronto Cristina descubrió el truco y enviaba a uno de los mozos desde Villa Gelius a recoger los pedidos. Ya sé que no es asunto mío, decía Semper, pero a lo mejor debería usted quitársela de la cabeza. No sé de qué me habla, señor Semper. Martín, que nos conocemos de hace tiempo. Los meses pasaban al trasluz sin que me diese ni cuenta. Vivía de noche, escribiendo desde el atardecer hasta el amanecer y durmiendo durante el día. Barrido y Escobillas no cesaban de congratularse por el éxito de la ciudad de los malditos, y cuando me veían al borde del colapso, me aseguraban que tras un par de novelas más me concederían un año sabático para que descansara o me dedicase a escribir una obra personal que publicarían a bombo y platillo con mi verdadero nombre en grandes letras mayúsculas en la portada. Siempre faltaban solo un par de novelas más. Los pinchazos, dolores de cabeza y los mareos se iban haciendo más frecuentes y más intensos, pero yo los atribuía a la fatiga y los ahogaba con nuevas inyecciones de cafeína, cigarrillos y unas píldoras de codeína. Y Dios sabe que me presionaba de tapadillo un farmacéutico de la calle Argentería y que sabían a pólvora. Don Basilio, con quien comía jueves sí, jueves no, en una terraza de la Barceloneta, me instaba a que acudiese al médico. Yo siempre decía que sí, que tenía hora para aquella misma semana. Aparte de mi antiguo jefe y de los Semper, no disponía de demasiado tiempo
para ver a mucha más gente que a Vidal, y cuando lo hacía era más porque él acudía a visitarme que por mi propio pie. No le gustaba la casa de la Torre y siempre insistía en que saliésemos a dar un paseo hasta acabar en el bar Almiral en la calle Joaquín Costa, donde tenía cuenta y mantenía una tertulia literaria los viernes por la noche, a la que no me invitaba porque sabía que todos los asistentes, poeastros frustrados y lameculos que le reían las gracias a la espera de una limosna, una recomendación para un editor o una palabra de elogio con la que tapar las heridas de la vanidad, me detestaban con una consistencia, vigor y empeño de la que carecían sus empresas artísticas que el público trapacero se empeñaba en ignorar. Ahí, a golpes de absenta y hábanos caribeños, me hablaba de su novela, que nunca se acababa, de sus planes para retirarse de su vida de retirado y de sus amoríos y conquistas. Cuanto mayor se hacía él, más jóvenes y núbiles eran ellas. No me preguntas por Cristina, decía a veces malicioso. ¿Qué quieres que le pregunte? Si ella me pregunta por ti. ¿Le pregunta ella por mí, don Pedro? No, pues eso. La verdad es que el otro día te mencionó. Le miré a los ojos para ver si me estaba tomando el pelo. ¿Y qué dijo? No te va a gustar. Suéltelo. No lo dijo con estas palabras, pero me pareció entender que no entendía cómo te prostituías escribiendo seriales de medio pelo para ese par de ladrones, que estabas tirando por la borda tu talento y tu juventud. Sentí como si Vidal me acabase de clavar un puñal helado en el estómago. Eso es lo que piensa. Vidal se encogió de hombros. Pues por mí puede irse al infierno. Trabajaba todos los días, excepto los domingos, que dedicaba a callejear y que casi siempre acababa en alguna bodega del paralelo donde no costaba encontrar compañía y afecto pasajero en los brazos de algún alma solitaria y a la espera como la mía. Hasta la mañana siguiente, cuando despertaba a su lado y descubría en ella a una extraña, no me daba cuenta de que todas se le parecían en el color del pelo, en el modo de caminar, en un gesto o una mirada. Tarde o temprano, para ahogar aquel silencio cortante de las despedidas, aquellas damas de una noche me preguntaban cómo me ganaba la vida, y cuando me traicionaba la vanidad y les explicaba que era escritor, me tomaban por mentiroso, porque nadie había oído hablar de David Martín, aunque algunas sí sabían quién era Ignatius B. Samson y conocían de oídas la ciudad de los malditos. Con el tiempo empecé a decir que trabajaba en el edificio de aduanas portuarias de las Atarazanas, o que era un pasante en el despacho de abogados de Sarichaz, Montaña y Cruels. Recuerdo una tarde en que me había sentado en el café de la ópera en compañía de una maestra de música llamada Alicia, a la que sospechaba le estaba ayudando a olvidar a alguien que no se dejaba. Iba a besarla cuando descubrí el rostro de Cristina tras el cristal. Cuando salí a la calle, ya se había perdido entre el gentío de la Rambla. 2 semanas más tarde, Vidal se empeñó en invitarme al estreno de Madame Butterfly en el Liceo. La familia Vidal era propietaria de un palco en el mismo piso
y Vidal gustaba de acudir durante toda la temporada con periodicidad semanal. Al encontrarme con él en el vestíbulo, descubrí que también había traído a Cristina. Ella me saludó con una sonrisa glacial y no volvió a dirigirme la palabra ni la mirada hasta que Vidal, a mitad del segundo acto, decidió bajar al círculo a saludar a uno de sus primos y nos dejó a solas en el palco, el uno contra el otro, sin más escudo que Puccini y cientos de rostros en la penumbra del teatro. Aguanté unos 10 minutos antes de volverme y mirarla a los ojos. ¿He hecho algo para ofenderla?, pregunté. No. ¿Podemos entonces intentar fingir que somos amigos, al menos para ocasiones como esta? Yo no quiero ser amiga suya, David. ¿Por qué no? Porque usted tampoco quiere ser mi amigo. Tiene razón. No quería ser su amigo. Es verdad que piensa que me prostituyo. Lo que yo piense es lo de menos. Lo que cuenta es lo que usted piensa. Permanecí ahí 5 minutos más y luego me levanté y me fui sin mediar palabra. Al llegar a la gran escalinata del liceo, ya me había prometido que nunca más iba a dedicarle un pensamiento, una mirada o una palabra amable. Al día siguiente me la encontré frente a la catedral y cuando quise evitarla, me saludó con la mano y me sonrió. Me quedé inmóvil, viéndola acercarse. No me va a invitar a merendar. Estoy haciendo la calle y no libro hasta dentro de un par de horas. Entonces déjeme que le invite yo. ¿Qué cobra por acompañar a una dama durante 1 hora? La seguí a regañadientes hasta una chocolatería de la calle Petrixol. Pedimos un par de tazas de cacao caliente y nos sentamos el uno frente al otro a ver quién abría la boca antes. Por una vez gané yo. Ayer no quería ofenderle, David. No sé qué le habrá contado don Pedro, pero yo nunca he dicho eso. A lo mejor solo lo piensa, por eso don Pedro me lo diría. No tiene ni idea de lo que yo pienso, replicó con dureza. Ni don Pedro tampoco. Me encogí de hombros. Está bien. Lo que dije era algo muy diferente. Dije que no creía que usted no hacía lo que sentía. Sonreía sintiendo. Lo único que sentía en aquel instante era el deseo de besarla. Cristina me sostuvo la mirada desafiante. No apartó el rostro cuando alargué la mano y le acaricié los labios, deslizando los dedos por la barbilla y el cuello. Así no, dijo al fin, cuando el camarero nos trajo las 2 tazas humeantes. Ya se había ido. Pasaron meses sin que volviese a oír su nombre. Un día de finales de septiembre, en que acababa de terminar una nueva entrega de La ciudad de los malditos, decidí tomarme la noche libre. Intuía que se acercaba una de aquellas tormentas de náusea y puñaladas de fuego en el cerebro. Engullí un puñado de pastillas de codeína y me tendí en la cama a oscuras a esperar que pasara aquel sudor frío y el temblor en las manos. Empezaba a conciliar el sueño cuando oí que llamaban a la puerta. Me arrastré hasta el recibidor y abrí. Vidal, enfundado en uno de sus impecables trajes de seda italiana, encendió un cigarrillo bajo una haz de luz que el mismísimo Vermeer parecía haber pintado para él. ¿Estás vivo o hablo con una aparición?, preguntó. No me diga que ha venido desde Villa Helios hasta aquí para soltarme eso. No, he venido porque hace meses no sé nada de ti y me preocupas. ¿Por qué no haces instalar una línea de teléfono en este mausoleo como la gente normal?
No me gustan los teléfonos. Me gusta ver la cara de la gente cuando me habla y que me la vean a mí. En tu caso, no sé si eso es una buena idea. ¿Te has mirado últimamente al espejo? Esa es su especialidad, don Pedro. Hay gente en el depósito de cadáveres del hospital clínico con mejor color de cara. Anda, vístete. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Vamos a dar un paseo. Vidal no aceptó negativas ni protestas. Me arrastró hasta el coche que esperaba en el paseo del Bor e indicó a Manuel que se pusiera en marcha. ¿A dónde vamos?, pregunté. Sorpresa. Cruzamos Barcelona entera hasta llegar a la avenida Pedralbes e iniciamos el ascenso por la ladera de la colina. Unos minutos más tarde avistamos Villa Helios, todos sus ventanales encendidos y proyectando una burbuja de oro candente sobre el crepúsculo. Vidal no soltaba prenda y me sonreía misterioso. Al llegar al caserón, me indicó que le siguiese y me guió hasta un gran salón. Un grupo de gente esperaba ahí. Al verme aplaudió. Reconocí a don Basilio, a Cristina, a Semper, padre e hijo, a mi antigua maestra, doña Mariana, a algunos de los autores que publicaban conmigo en Barrido y Escobillas y con quienes había trabado amistad, a Manuel, que se había sumado al grupo, y a algunos de las conquistas de Vidal. Don Pedro me tendió una copa de champán y sonrió. Feliz 28 cumpleaños, David. No me acordaba.